Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. La vida que Allah nos ha concedido es un gran don, es un gran regalo y tenemos que saber aprovechar. Y más que aprovechar la vida, podríamos decir que hay que aprovechar el tiempo que Allah nos ha regalado, porque realmente la vida no es sino el tiempo del que disponemos. O también se podría decir que la vida no es más que el tiempo del que sacamos provecho, el tiempo en el que hacemos cosas útiles tanto para nosotros como para los demás. Y en este caso vamos a hablar de un sahabi, de un compañero que aunque entró en el Islam en el año 7º de la Égira, pocos años antes de la muerte y el fallecimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él, aprovechó cada día de su vida, se podría decir incluso literalmente, para aprender el Islam, porque luego Abu Huraira se convertiría en uno de los mayores transmisores de hadices y de dichos del profeta del Islam. Y todo ello fue debido a su entrega absoluta y el tiempo que dedicó a estar con el profeta para sacar el máximo provecho de él. Abu Huraira pertenecía a una tribu del sur de Arabia que se llamaba Daus. Cuando el jefe de esa tribu entró en el Islam, Abu Huraira quiso acompañar a este jefe de la tribu para ir a Medina y conocerle en persona. Y allí fue a Medina, el jefe de la tribu se presentó primero y luego se presentó Abu Huraira, que por aquel entonces, cuando no era musulmán, se llamaba Abdushams, el siervo del sol. Y el profeta le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, yo me llamo Abdushams, el siervo del sol. Y cuando él aceptó el Islam y entró en el Islam, el profeta le dijo, tú te vas a llamar a partir de ahora Abdurrahman. Y fue un hombre además que le gustó mucho y con el que fue conocido a partir de entonces. También fue conocido, y es por lo que el nombre por el que es conocido dentro de nuestra umma, fue conocido por Abu Huraira. Huraira es un diminutivo de gato, es gatito, Huraira. Y Abu, aunque el significado más digamos, el significado que todo el mundo conoce es el de padre, Abu, también se utiliza en árabe para decir de alguien que tiene algo, que lleva consigo algo siempre, o que siempre está en compañía de algo. Si yo, por ejemplo, si oímos de alguien que tiene el apodo como Abul Kitab, no se dice que es el padre del libro, sino que es alguien que siempre lleva un libro consigo. Siempre cuando lo ves está con un libro en la mano. Entonces le dices es Abul Kitab. Y él, como le gustaban los gatos y siempre estaba en compañía de los gatos, fue conocido como Abu Huraira, que se puede decir que es el chico del gato, el que siempre está con un gato o en compañía de un gato. Y se le quedó ese apodo, el de Abu Huraira. Abu Huraira, cuando llegó, pues no tenía mujer y no tenía hijos. Él vivía con su madre. Y nos cuentan los hadices auténticos, el ahadith as-sahiha, que se nos cuenta una historia muy bonita, una historia relacionada con Abu Huraira y con su madre. Abu Huraira, pues como buen musulmán y sobre todo como buen hijo, siempre hablaba del Islam a su madre y siempre invitaba al Islam a su madre. Sin embargo, un día su madre se ve que se hartó, se cansó, y un día en que Abu Huraira le habló del Islam, su madre se enfadó
y se enfadó tanto que llegó a decir malas palabras sobre el profeta, la paz sea con él. Y aquello le entristeció tanto a Abu Huraira que salió corriendo de casa llorando. Y se dirigió a la casa del profeta, cayéndole las lágrimas por la cara, y tocó la puerta y la abrió. Y le dijo, el profeta le dijo, ¿qué pasa? Y él le dijo, Ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, hoy estaba hablando con mi madre, le estaba hablando del Islam y se ha enfadado y ha empezado a decir malas palabras y ha dicho malas palabras sobre ti. Y a mí eso me ha entristecido mucho. Entonces, ¿qué dijo Abu Huraira? Le dijo, oh mensajero de Allah, pide por mi madre, haz que acepte el Islam, que el Islam entre en su corazón. Y así hizo. En aquel mismo momento el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo, oh Allah, haz que la madre de Abu Huraira acepte el Islam y entre en el Islam. Y Abu Huraira se fue directamente de casa del profeta, la paz sea con él, se fue a su casa. Y cuando iba a entrar a su casa, antes de entrar, Abu Huraira sintió como el agua, ¿no? Cuando utilizamos el agua, que se está haciendo algo con ella. Y cuando iba a abrir la puerta, oyó una voz de dentro, que era la de su madre, le dijo, Hasbuk, dijo, no entres, espera en la puerta. Entonces él se paró, se esperó, y al rato, ¿qué pasó? Al rato se abrió la puerta y apareció la madre de Abu Huraira con el hijab, se había vestido el hijab, y cuando le vio sorprendido, la madre de Abu Huraira hizo la shahada, hizo el testimonio de fe, y dijo, doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el enviado de Allah. Entonces imaginaos el impacto que se llevó a Abu Huraira cuando ocurrió eso, que venía unos minutos antes, su madre estaba casi diciendo improperios sobre el profeta, la paz sea con él. Abu Huraira acude al profeta para que haga un dua, una plegaria, y cuando vuelve a su casa, su madre ya ha entrado en el Islam. ¿Qué ocurrió? Aquí se dio totalmente lo contrario, que Abu Huraira, lleno de alegría por dentro, salió corriendo y llorando, pero en este caso de alegría, no de tristeza. Salió corriendo de su casa en dirección de casa del profeta para anunciarle y decirle que Allah había escuchado su plegaria, porque su madre, cuando había llegado, ya había hecho la shahada, había hecho el testimonio de fe. Y llegó allí, tocó la puerta y Abu Huraira estaba llorando de alegría y le dijo, oh mensajero de Allah, albríciate y sabe que Allah ha respondido a tu plegaria y mi madre ha entrado en el Islam. Entonces fijaos el poder que tiene Allah para hacer que una persona pueda cambiar su corazón y acepte el Islam. Luego Abu Huraira, al contrario que otros sahaba, al contrario que otros compañeros, dedicó todo el tiempo que él pudo a aprender directamente los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprender sus dichos, sus enseñanzas, porque sus hadices no son sino sus enseñanzas, son parte de la revelación. Incluso había sahaba, compañeros que por sus trabajos, por sus ocupaciones diarias, no podían estar todos los días que ellos querían con el profeta para aprender. Incluso se nos cuenta que Omar ibn al-Khattab con otro compañero se alternaban. Un día Omar se quedaba con el profeta y lo que aprendía ese día se reunía por la noche con otro compañero con el que había acordado eso y le enseñaba lo que esa noche habían aprendido. Y al día siguiente iba él. Y este otro sahabi, este otro compañero, cuando llegaba la noche, informaba a Omar de lo que había escuchado ese día. Pero Abu Huraira, él quería dedicar todo el tiempo posible, el máximo tiempo posible, a estar en compañía del profeta, la paz sea con él, para aprender de él. Y no solo ahora, que aunque es algo que ya se cae por su propio peso porque viene desde la propia época del Islam, desde la vida del propio Abu Huraira, que la gente se extrañaba de cómo Abu Huraira, aun habiendo acompañado pocos años al profeta del Islam,
conocía tantos dichos y tantos hadices. Y él lo explicaba a sus propios compañeros, los sahaba, y les decía, yo no me dedico a lo que vosotros os dedicáis. Incluso a veces llegaba a pasar hambre, días, porque como no trabajaba, sino que se dedicaba únicamente a aprender del din, todo el tiempo lo invertía a sacar el máximo provecho del profeta y sacar de él, como se suele decir, exprimirle para aprender de él el din, del Islam. Había días en que incluso pasaba hambre. E incluso decía que a veces él se echaba al suelo del dolor que tenía en el estómago del hambre. Dice, pasaba gente al lado de mí y cualquiera que no me conocía pensaba que yo me había dado un ataque de locura, alguna cosa, del dolor que tenía. Y no era un dolor porque me había ocurrido algo, me había dado en la cabeza alguna cosa, no, era del dolor del hambre que tenía, me tenía que tirar al suelo porque no podía aguantar ese dolor de hambre. Entonces, imaginaos hasta qué punto. Y en una ocasión, uno de los sahaba, uno de los compañeros que se llamaba Marwan ibn al-Hakam, quiso probar la memoria de Abu Huraira. Entonces un día le llamó y le dijo, cuéntame hadices, porque tú conoces muchos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Abu Huraira empezó a hablar, pero Abu Huraira no sabía que este sahabi, este compañero Marwan, sin que Abu Huraira lo supiese, había pagado a otra persona que estaba escondida e iba escribiendo todos los hadices que iba escuchando de Abu Huraira. Los iba escribiendo en un pergamino. ¿Y qué hizo Marwan? Pasado un año volvió a llamar a Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. Y entonces Marwan le hizo una especie de examen sorpresa, un examen que no se esperaba. Le dijo, además él no sabía absolutamente nada. Y Marwan le dijo, Abu Huraira, cuéntame, ¿te acuerdas aquella vez hace un año que me contaste unos hadices, unos dichos del profeta? Vuelve a contarme los dichos que me contaste aquella vez hace un año. Y entonces Abu Huraira comenzó a contar los mismos hadices que Marwan tenía escritos en ese pergamino. No se dejó ninguno. Entonces ya en aquel momento, aún en vida de Abu Huraira, él demostró que ese tiempo que tenía, que aunque había sido poco, lo dedicó al máximo, a sacar el máximo partido del mensajero de Allah, que era el emisario que había enviado Allah a este mundo para enseñar a toda la humanidad la luz del Islam. Y él, como nadie, aprovechó ese tiempo. Aprovechó ese tiempo y fue uno de los grandes narradores de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y le escuchamos siempre en cuántas khutbas, en cuántas conferencias, en cuántas clases oímos su nombre. Cuando se dice y se cuenta en una transmisión, en un hadith transmitido por Abu Huraira o relatado por Abu Huraira. Y tenemos que conocer esta gran personalidad que dedicó toda su vida a sacar el máximo provecho. E incluso se cuenta, fijaos bien, para él hacer llegar a la gente ese sentimiento para que aprovechasen al máximo posible el tiempo y que sobre todo sacasen provecho y fruto del legado que había dejado el profeta, la paz sea con él. En una ocasión, cuando ya el profeta ya había fallecido, Abu Huraira se acercó al mercado e hizo lo siguiente, hizo una pequeña estratagema, por así decir. Se acercó allí y dijo, mercaderes, ¿qué hacéis aquí? ¿Estáis aquí negociando con vuestros comercios y no sabéis que se está repartiendo la herencia del profeta en la mezquita? Si vais ahora mismo a la mezquita, se está repartiendo su herencia, apresuraos y se os dará parte de esa herencia. Entonces mucha gente dejó sus puestos en el mercado y fue a la mezquita. Al tiempo, pasados unos minutos, volvieron y Abu Huraira les preguntó. Les dijo, ¿habéis encontrado a alguien en la mezquita? Ellos dijeron, sí, hemos encontrado gente. ¿Y qué hacía esa gente? Pues unos estaban recitando el Corán, otros estaban haciendo el salah, estaban haciendo la oración,
y otros estaban hablando pues lo que es haram y halal en el Islam. Estaban estudiando lo que luego vendría a llamarse como el derecho islámico. Entonces, ¿qué les dijo Abu Huraira? Le dijo, esa es la herencia que ha dejado el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y lo hizo para enseñarles que está bien que la gente tenga su trabajo, que también tenga su sustento en la vida, su negocio, pero no se puede dejar de lado ese legado, esa herencia que dejó el profeta Mohammed y que él, Abu Huraira, supo aprovechar al máximo y sacarle el mayor fruto. Y eso es lo que tenemos que aprender de este compañero, de Abu Huraira, porque además el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: al-ulama warathatul anbiya, los sabios son los herederos de los profetas. Y él mismo dijo en ese hadith: y los profetas no han legado o no han dejado como herencia ni dinero ni propiedades, sino que han dejado como herencia el ilm, el conocimiento. Y qué mayor herencia y qué mayor legado pudieron dejar los profetas, sino esa guía y esa luz que venía y que procedía de Allah. Por eso le pedimos a Allah Azza wa Jal que cultive en nosotros ese amor por el conocimiento, que no es otra cosa que esa luz que proviene de él y que está aquí para iluminar nuestras vidas. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.